El llamado de Dios no es una simple invitación que hace al ser humano, más bien es la manera en que Dios redirecciona nuestras vidas hacia sus maravillosos propósitos. En esta semana veremos cómo en el caso de Moisés lo vivió frente a una zarza ardiente. Y al igual que él, también nosotros somos llamados y somos confrontados a esa invitación de Dios. Por eso quédate conmigo y juntos estudiemos la lección, esta lección número 2, la zarza ardiente. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio a este estudio. Oremos. Querido Padre, te agradecemos por tu bondad de permitirnos estudiar la lección una vez más. Suplicamos, Señor, tu presencia para que al estudiar tú nos ilumines y nos llenes de sabiduría. Que tu palabra sea nuestro alimento en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a recordar nuestra cita que aparece en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 8, y dice así. El Señor le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias. Y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, que emana leche y miel. Hay algo que decir y es que Dios no está entretenido. Dios no está viendo Netflix o está despistado mientras tú sufres o pasas por dificultades. El Señor ve, escucha y actúa. Y así como la zarza ardiente, que no fue un efecto especial que había allí en el árbol, sino que más bien fue Dios diciéndole a Moisés, hay algo grande que tengo contigo, hay algo que quiero hacer contigo y algo que quiero que hagas para que mi pueblo sea restaurado. Moisés al principio dudó, quizás como lo hacemos nosotros también. Y la pregunta que a veces surge es, ¿y si yo no puedo? ¿Y si me sale mal? ¿Y si no soy la persona adecuada? Pero Dios recuerda que no busca perfectos, Dios está buscando personas dispuestas y la respuesta de Dios es muy clara, yo estaré contigo. A veces Dios interrumpe nuestros planes con un mensaje inesperado, porque así fue lo que le pasó a Moisés. Pero el inicio de tu mejor aventura empieza cuando Dios empieza a romper tu rutina, quiere cambiar tu forma de ver la vida, sacarte de tu zona de confort y llevarte a una vida de bendición. Por eso, hermano querido, en esta semana veremos cómo Moisés nos deja a nosotros enseñanzas preciosas para que nosotros entendamos que debemos dejar el miedo, debemos dejar a un lado ese plan cómodo que tenemos y darnos cuenta que simplemente ante el Señor lo que debemos decir, aquí estoy, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde debo ir? Porque cuando el Señor nos llama, no te deja solo. Él te equipa, te guía y nos transforma a una historia mejor. Por eso en esta semana quiero invitarte para que te quedes y profundices, ores y podamos ser impactados por el mensaje que tiene la lección de esta semana. La lección del domingo, la zarza ardiente. Moisés estaba en modo vida tranquila. Estaba con ovejas, con su familia, estaba en el desierto, nada fuera de lo común, hasta que Dios le prendió fuego a una zarza sin consumirla. Ese día lo ordinario se volvió sagrado. Y así comienza el tipo de llamado que cambia destinos. Y es impactante la forma en que Moisés fue llamado por Dios, porque Dios lo llamó para una vida de entrega, para un servicio, para devolverlo al propósito. Pero vamos a recordar lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6. Mira lo que dice. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. En esta primera parte recordamos dónde estaba Moisés. Moisés llevaba 40 años en Madián, fuera de los reflectores, fuera de los púlpitos, fuera de las pirámides, pero ese desierto era un aula divina, porque mientras cuidaba las ovejas, Dios cuidaba su carácter y le ayudaba a moldearlo. Lo que parecía una pausa fue la universidad de Dios a través de la cual pudo moldear y ayudar a Moisés. Dios usó ese tiempo, esos 40 años en el desierto, porque recordemos que Moisés tuvo que salir de Egipto porque había matado a alguien. Pero Dios usó ese tiempo para enseñarle humildad, para enseñarle paciencia y sobre todo dependencia a él. Ahora, Moisés recibió inspiración para escribir el libro de Génesis y de Job. Y todo lo hace en este proceso del tiempo que está en Egipto. No necesitó Moisés una oficina lujosa, sino un corazón dispuesto para que en esos 40 años él pudiera tener una experiencia personal con Dios.
en soledad, allí vivió vislumbres del conflicto entre el bien y el mal. La historia de la redención y la misión que vendría para Moisés fue dada también a partir de ese momento en que él se tuvo que preparar en Egipto. Es decir, Moisés se estaba preparando. Y parece que 40 años perdidos en un desierto con su familia, cuidando ovejas, pero realmente estaba aprendiendo lecciones maravillosas que lo estaban preparando para lo que Dios en algún momento había establecido para él. Pero recordemos lo que dice el versículo 12 al 4, dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. El monte Oreb se vuelve monte de Dios porque el Señor estaba allí en esa zarza. El texto dice que fue el ángel de Jehová quien apareció. Y esta es una referencia directa al Señor Jesús. Como adventistas lo creemos. Y cuando Moisés se acerca, Dios lo llama por su nombre y le dice 2 veces: Moisés, Moisés, como quien le está haciendo un llamado directo al corazón. Y luego le da una orden que parece rara, porque dice: quítate los zapatos porque el lugar donde estás santo es. ¿Por qué cuando Dios aparece, el ser humano debe simplemente reconocer su santidad? Debemos nosotros, cada vez que tengamos la oportunidad de presentarnos delante de Dios, poner nuestra disposición una actitud de consagración, una vida de obediencia, una vida de santidad, reconociendo que estamos delante del Dios Santo. Eso nunca deberíamos quitarlo de nuestra mente, porque qué bueno sería que así como Moisés reconoció y dijo: heme aquí, Señor, estoy en un lugar especial. Si viviéramos en nuestra mente constantemente pensando que Dios está delante nuestro, que Dios es un Dios santo, ¿cuántas cosas evitaríamos hacer? Ahora, es importante que nosotros comprendamos esto porque debemos vivir una vida como si Dios estuviera al frente nuestro, así como la zarza ardiente. Porque un día estaremos con el Señor en el cielo y actuaríamos diferente a lo que vivimos aquí en la tierra. Es decir, si Dios es un Dios santo en el cielo, nosotros aquí en la tierra deberíamos vivir solamente en la iglesia o en momentos especiales de adoración, solamente deberíamos ahí consagrar y reconocer que Dios es un Dios santo, o deberíamos reconocerlo en todos los aspectos de nuestra vida, en cada situación de nuestra vida, reconocer que Dios es santo y que Él merece que nuestra vida se consagre a Él. Creo que es un análisis especial que debemos hacer. Pero vamos a continuar con el relato en el versículo 5 y 6. Dice así: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mira la reverencia, porque cuando Dios se presenta así, no es casual. Está diciéndole a Moisés: yo soy el mismo que hizo promesas grandes a tus padres. Yo no he cambiado. Yo soy el mismo del ayer y hoy y siempre. Esto conecta, hermanos, algo muy importante, porque Dios conecta la misión de Moisés con un relato más grande, el plan de la salvación. Porque Dios es el Dios del pasado, del presente y del futuro. Y Dios le habla desde la continuidad de la fe. Le está diciendo: lo que empezó con Abraham, lo voy a seguir haciendo con Moisés. La mención de estos nombres de identidad y sentido lleva a Moisés a conectarse con su pasado y a reconocer que también su llamado es similar al de Abraham, como el de Jacob o el de Isaac. Moisés no es cualquiera. Está siendo incluido en la genealogía, en el linaje espiritual de los héroes de la fe. Y esto debe llenar el corazón de alegría. Ya Moisés en este momento tenía 80 años cuando recibe este llamado. Quizás tú dirás: uy, pastor, mucho tiempo, ya estaba viejito, ya estaba quizás con menos fuerza que cuando recibió el llamado al principio. Pero sabes, para el cielo, el tiempo de Dios es perfecto. Y a los ojos humanos quizás ya se veía viejo, pero para Dios estaba listo. El Señor no mira el reloj porque Dios no tiene tiempos. Y nos cuesta aceptar que algunas misiones a veces tardan en llegar. Dios pone en nuestro corazón propósitos y planes especiales que debemos cumplir. Pero aquí en esta historia se ve cómo Moisés nos enseña que los grandes llamados nacen de la madurez espiritual, no de la velocidad, no de lo improvisado. Dios usó sus primeros 40 años en la vida de Moisés para formarlo como el príncipe. Y los siguientes 40 años fue transformado como siervo. Solo entonces
Así vivió como el libertador. Dios lo estaba preparando para ser ese instrumento poderoso en las manos de Dios. Y mira, te voy a decir algo. Dios, aunque llamó a Moisés a una edad un poco tarde, Dios nunca llega tarde. Te llama justo cuando ya no confías en tus fuerzas, sino que aprendes a confiar en Dios. Esto es importante y maravilloso, porque no eres tú, es Dios. Y aquí hay algo también maravilloso, y es que no hay frustración más grande que llegar al destino sin estar listo para sostener ese llamado. Es decir, vuelvo y digo, no eres tú, es Dios. Porque si Dios te llamó y te pidió que hicieras algo, hazlo. Pero recuerda que no son tus fuerzas. Recuerda que no son tus planes. Puede pasarnos lo de Jonás. Porque la Biblia dice que Jonás pensó que era él. Por eso cuando predicó, él esperaba que Dios simplemente destruyera. Porque él no veía esperanza. Quizás su llamado o su predicación no fue la mejor, pero Dios utilizó su mensaje y a su mensajero para dar el mensaje. Y todas estas personas se convirtieron. Y es importante que entendamos que Dios es quien nos capacita y es Dios quien se lleva todos los tributos y es Dios quien lidera y guía cada paso de lo que hacemos para Él. Por eso si sientes que estás esperando demasiado, recuerda que Dios está cocinando algo maravilloso. No en microondas, sino más bien en la paciencia, que no es pasividad, es confianza. Cada día en el desierto, aunque no lo veas, es una parte del plan de Dios. Dios te está preparando. Y quizás tú digas, pastor, ¿por qué mi esposo que lleva tantos años escuchando la palabra de Dios y no se convierte al Señor? O mis hijos que han escuchado y se han ido de la iglesia. Bueno, son decisiones personales, pero a veces Dios permite que ese desierto se postergue, dure tiempo, en el que las personas van a caer en necesidad, van a caer en pobreza, van a caer en el desierto de las necesidades, pero Dios sostiene y también Dios nos llama. Es probable que haya alguien que dice, yo tengo que hacer una misión, pero está en el desierto. Está en estos momentos pensando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿O cómo Dios me llamó a esto si al final me dejó solo? Siento que estoy solo. Porque eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés recibió el llamado de Dios desde antes de nacer. Dios lo estaba guiando. Él comete un error. Llega al desierto. 40 años esperando a qué va a pasar. Es probable que haya perdido el llamado de Dios. Haya olvidado que Dios lo tenía para una misión. Ya 40 años hace olvidar a cualquiera de cosas. Y resulta que Dios todavía no se había olvidado. La Biblia dice que Dios escuchó el clamor del pueblo. Y cuando le escuchó, Dios busca a Moisés y le dice, yo tengo algo contigo, que tú me vas a ayudar. Por eso, hermano querido, Dios no se olvida del llamado que nos ha hecho. Y quizás tú en algún momento de tu vida cristiana al principio dijiste, uy, mi vida cristiana es maravillosa, estoy viviendo bien, estoy fiel a Dios, pero de pronto algún desliz, alguna caída, y eso te llevó a estar en anonimato, en no volver a predicar, en no volver a cantar, en no volver a poner tus talentos en las manos de Dios. Pero recuerda, si Dios te llamó, Dios va a usarte, pero necesitas reencontrarte con Dios, necesitas ir a la zarza, necesitas ir a su presencia y decir, Señor, guíame y muéstrame por dónde debo ir y recordar que nunca debo pensar que son mis habilidades, que son mis talentos, que soy yo, sino que eres tú, Señor. Hoy no sé si tú has perdido ese llamado, no sé si has perdido ese horizonte que en algún momento tuviste y hoy no sabes dónde estás. Es probable que estés en el desierto, pero hoy Dios te está llamando a través de este mensaje para que recuerdes que así como con Moisés, Dios quiere usarte. La lección del lunes, el ángel del Señor. En la lección de este día aprenderemos que en medio de una zarza en llamas no era solo fuego lo que ardía, era la presencia de Dios donde hablaba Moisés. Y cuando Jesús nos llama, no hay vuelta atrás. La voz de Dios nos llama, pero también nos transforma y nos guía. Moisés lo supo desde ese instante. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. La Biblia dice que el ángel del Señor habló, pero recuerda, no era cualquier ángel,
Este mensajero hablaba con autoridad divina. ¿Por qué? Porque no era solo un vocero, era el mismísimo Hijo de Dios. El Señor Jesús no esperó hasta el Nuevo Testamento para entrar en escena para libertar a su pueblo. Ya venía liderando rescates desde el mismo Éxodo. Y en varios textos bíblicos, el ángel del Señor no es solo un enviado, es el mismo Señor Jesús, el mismo Dios que actúa como Dios y se revela como Dios. Y en Éxodo 3 vemos que Jesús no delega, él mismo baja, habla y comisiona a Moisés para que haga la tarea. Y los textos que leímos de Éxodo 3, 7 al 9 es un combo de la maravillosa empatía divina, porque el Señor dice, he visto, he oído, conozco, he descendido para ayudarles. Y antes de enviar a Moisés, Dios se movió en compasión para con su pueblo. Sabes, el sufrimiento de los hebreos no pasó por desapercibido. Sus gemidos llegaron al cielo y el cielo respondió con la acción de que el mismo Señor viniera. No es un espectador el Señor, es un libertador. Y lo más impresionante es que Dios dice a los israelitas que son su pueblo. Dios llama a Israel como su pueblo y viene a libertarlo y a darle oportunidad de salir. Por eso vamos a ver lo que dice los versículos 10 al 12, porque sigue el relato. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces respondió Moisés y dijo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Cuando Dios le dice a Moisés, ve, te estoy enviando al faraón, no es cualquier recado. Era como decirle, ve tú solo en mi nombre contra el imperio más poderoso del mundo. Es tremenda misión. Y allí Moisés reacciona como cualquiera de nosotros. ¿Quién soy yo para hacer esa tremenda misión? Y aquí está la clave de todo esto. Dios no lo regaña por dudar. Simplemente le da una promesa, yo estaré contigo. No necesitaba seguridad de él, sino la presencia de Dios. Dios no llama por lo que eres. Dios no te llama por lo que tienes. Dios te llama porque Él te asegura que en el proceso estará contigo. Ese respaldo es más fuerte que cualquier inseguridad, que cualquier promesa humana. Moisés no se creía digno. Por eso él dice, Señor, ¿y yo quién soy? ¿Cómo voy a ir a hablar delante del faraón? Yo soy apenas un pastor de ovejas que está aquí en el desierto. Y sabes que eso fue precisamente lo que Dios necesitaba. Reconocer, reconocer que no somos nosotros. Porque el orgullo bloquea el llamado, pero la humildad activa ese llamado cuando somos capaces de reconocer a Dios. ¿Quién soy yo? ¿Sabes que aquí se ve la humildad de Dios? La humildad del hombre cuando dice, Señor, ¿quién soy yo? Porque algunos lo interpretan cobardía, pero realmente es humildad, es reconocer que Dios es Dios y que nosotros somos simplemente sus criaturas. Cuando reconocemos esa pequeñez de nuestra vida delante del plan de Dios, delante de lo soberano que es Dios, pues entendemos que somos humildes allí. Sabes, en un mundo donde muchos se postulan para brillar, Dios busca a quienes no se sienten suficientes sin Él. Porque los humildes no compiten por protagonismo, solo quieren obedecer y hacer lo que Dios dice. Y eso en las manos de Dios es poder puro, es maravilloso, es lo que Dios se agrada cuando hay un corazón débil que necesita ser ayudado. Dios no está buscando estrellas, Dios no está buscando quién brilla más, Dios no está buscando quién canta mejor, quién predica mejor. Dios está buscando personas humildes que dentro de su humildad vayan al mundo a impactar vidas representando a Cristo. ¿Sabes? Ese sentido de no soy suficiente tampoco nos debe paralizar, sino más bien abrir el espacio para que Dios entre y sea todo en nosotros. Moisés no se sentía apto y eso era perfecto porque Dios no necesita estrellas autosuficientes, sino corazones que dependan solamente de Él. Por eso la humildad no significa pensar mal de ti, sino pensar más en Dios, pensar que Él es el que nos prepara, el que nos ayuda. ¿Sabes? Dios quiere moldearnos y lo mejor que puede hacer Dios es que cuando nosotros podamos rendir nuestro yo y sentir nuestra incapacidad, Dios nos prepara y nos moldea y nos ayuda, nos da confianza, nos da certeza, no nos deja con inseguridades, nos llena de la convicción de que el Señor está con nosotros. Pero sabes, el que se cree poco sin Dios será grande con Dios. Como Moisés, la indignidad bien entendida te vuelve útil sin estorbar al plan que Dios tiene para tu vida. Dios quiere que tú y yo aprendamos a ser humildes. Y ante el llamado de Dios, digamos, ¿quién Señor? Pero ¿quién soy yo?
Esa debe ser la postura cuando a alguien le dan un cargo en la iglesia. Le dicen, hermano, queremos que usted sea anciano en la iglesia. Y él diga, ¿quién soy yo para hacer tremenda labor? Esa es la actitud correcta. Pero hay gente que dice, es que yo soy el más preparado, es que yo sí debo hacerlo, es que yo soy la persona indicada. Esa es la persona que debemos evitar. Realmente la postura que Dios espera para preparar a su pueblo es de aquellas personas que están dispuestas a ser transformadas por Dios, que reconocen que no son ellas, que es Dios. Por eso hoy no te llenes de inseguridades, porque también hay otra parte, otro grupo de aquellas personas que solo son inseguros y no creen que Dios los puede ayudar. Detente, no pienses así. Porque si Dios te está llamando es porque Dios te va a preparar. En la labor o en la misión que te ponga, Dios te va a utilizar. Créeme, yo cuando llegué a la iglesia, yo no era capaz de hablar en público. Se me hacía difícil, imposible poder tratar un tema o hablar o predicar. Recuerdo mi primer sermón, fue algo terrible, una situación bien compleja para mí. Y Dios me ha ido preparando, no soy el mejor, pero Dios me ha venido moldeando y ayudando en mis inseguridades, en mis temores, en mis miedos, pero Dios es nuestra fortaleza. Y quien quiera que seas tú, tienes que aprender que como Moisés, primero debemos reconocer que no somos nosotros, que quién soy yo para hacer la labor que Dios quiere que yo haga. Pero cuando yo entienda que Dios me promete que quiere estar conmigo y que me asegura que va a estar conmigo, yo ahí tengo que dejar a un lado mis limitaciones y decir, Señor, si tú lo has dicho que vas a estar conmigo, entonces avanzaremos. Tú, Señor, serás mi protector, mi guiador, mi ayudador y quien me va a orientar a hacer tu voluntad. Esa debe ser la postura que Dios espera de su pueblo. La lección del martes, el nombre del Señor. En esta lección veremos que Moisés quería saber a quién representaba, pero lo que recibió fue más que un nombre, porque él preguntó, ¿en nombre de quién voy? Porque Dios no se presentó con etiquetas, sino con esencia, yo soy. Este no es un título, es una manera en que Dios nos recuerda que Él siempre ha estado. Vamos a ver lo que dice en los versículos 13 en adelante del capítulo 3 de Éxodo. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado. Estas palabras, yo soy el que soy, son las palabras del tetragramatón, que son básicamente 4 letras, YHWH. Esas letras no tienen vocales, por tanto no se podían pronunciar. Y por eso Moisés, cuando recibe esto, pues le sorprende un poco. Ahora, Moisés no quería solo información. La pregunta de Moisés es, ¿quién eres realmente, Dios? En una cultura donde cada Dios tenía nombre y tenía una función hacia algo especial, conocer el nombre de un Dios equivalía a conocer su esencia, su carácter, su poder. Y Moisés sabía que si iba a presentarse ante el pueblo como vocero divino, debía tener clara la identidad del que lo estaba enviando en medio de un pueblo que se había acostumbrado a ver el Dios del agua, el Dios de la fertilidad, el Dios sol y tantos dioses que existían. Pero hay más, porque el pueblo había estado 400 años en Egipto rodeado de ídolos con nombres. Por eso Moisés, cuando pide este respaldo, la pregunta es, ¿cuál es tu nombre? En esencia, es un grito. Es, Señor, ayúdame, porque no sé cómo decirle al pueblo que lleva tanto tiempo en Egipto con ídolos, cómo decirles que tú eres el Dios verdadero. ¿Cómo yo puedo hacer, Señor, para que ellos me crean? Y eso es donde aparece yo soy el que soy. Conecta directamente con lo que dice Éxodo 3:12, cuando dice yo estaré contigo. Esas palabras que leímos hace un momento, donde el Señor dice yo estaré contigo, yo estoy contigo. Ese yo estoy contigo es presente. Ese yo estaré contigo es futuro. Pero ese yo soy el que soy cubre todos los tiempos. Porque Dios siempre va a estar. Si hoy dices yo soy el que soy, pues Dios está hoy. Si lo dices mañana, pues mañana también estará. Dios está siempre. Es decir, el nombre de Dios no solo revela quién es, sino lo que hará con nosotros. Porque su presencia no es teórica, es una presencia constante y poderosa. Y el Señor no solamente fue con Abraham, no solamente estuvo o fue con Isaac y Jacob, sino que también estuvo con Moisés y le quería dar la certeza. Y al igual hoy, Dios aplica el yo soy para nosotros. El Señor en el tiempo de sus discípulos dijo, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el agua. Bueno, tantos yo soy que el Señor pronunció. Y esa es la seguridad que tenemos también para nuestro tiempo, de que el yo soy
no es del pasado, es de ahora. Este yo soy aplica para cada tiempo donde necesitamos entender que no somos nosotros, sino que es Dios. Esto es importante. Mira lo que dice además el versículo 15. Dice así: además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Después de revelar el yo soy, Dios le está diciendo a Moisés: diles que Yahvé, Jehová, los envía. Este nombre no es nuevo, pero ahora adquiere un significado más profundo, porque Yahvé es el Dios del pacto, el que promete, el que cumple, el que no abandona. Es más que un creador, es el Dios cercano que se involucra en el dolor, en el rescate, y es el que camina con nosotros. El Señor promete sacar al pueblo de Egipto, guiarlos a una tierra buena, mostrarles con su fidelidad la generación tras generación lo bueno que era Él. Y este nombre no es una fórmula mágica, es el mensaje poderoso de Dios recordando que Dios no se aleja, sino que Dios siempre está presente. Pero mira lo que dice el versículo 20, porque aquí hay algo importante. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Dios aquí no solamente le da el nombre a Moisés, sino que también le adelanta lo que iba a ser su plan. Le dice que Faraón no los iba a dejar ir, pero Dios iba a extender su mano, los iba a sacar de este lugar. Pero también le encarga una tarea, y es una tarea que parece imposible, pero es una tarea donde Dios le recuerda que el yo soy promete estar con él, que el yo soy le va a garantizar el resultado exitoso. Para que no haya duda, Dios incluso le dice: saldrán incluso con gracia, saldrán con posesiones, saldrán con riquezas. Wow, eso es provisión. Eso es provisión garantizada por aquel que es dueño de todo. Mira qué importante, porque Dios no solo libera al pueblo, lo quiere liberar, sino que también le da recompensas. En ese tiempo que estuvo el pueblo de Israel en Egipto, Dios también les da la victoria y les dice: mira, ustedes han trabajado mucho y también merecen salir con algo. Tras de la ñapa, aquí en Colombia le decimos así ñapa, o tras de añadidura, reciben la libertad, pero reciben también riquezas. Mira, hay algo importante. Tú no necesitas truenos para saber que el Señor está contigo. Tú no necesitas ver ruido. Recuerda la experiencia de Elías. Dice que pasó fuego, cayó terremoto y hubo estruendos, pero en ninguna de esas estaba Dios. El Señor se revela en la voz apacible, en la paz que calma el caos, en la palabra que llega justo a tiempo, en los detalles que parecen pequeños, pero que son milagros, y es donde Dios se manifiesta. Hoy, apreciado hermano, ríndete a ese Dios cercano, a ese Dios que está presente. No esperes sentirte perfecto para ir a Dios, porque Él está disponible para los que lo buscan con sinceridad. Dios quiere caminar contigo, hablarte al corazón y sostenerte en cada paso que das, porque el yo soy es tu Dios ahora, no lo dudes. La lección del miércoles: 4 excusas. Dios llamó a Moisés y cuando lo llamó, pues él presenta una lista de excusas. Y no era falta de entendimiento, era quizás miedo, inseguridad. Pero Dios no se echó para atrás, no lo rechazó, sino que lo ayudó para darle propósito. Veamos las excusas que aparecen en la Biblia en esta lección. Éxodo 3, 11 al 12 aparece la primera y dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal. Moisés se sentía indigno, se sentía olvidado. 40 años en el desierto habían erosionado su confianza. Creía que el pasado lo descalificaba para un futuro con propósito delante de Dios. Pero Dios no le recordó los logros ni resaltó cualidades humanas. Simplemente le dijo: yo estaré contigo. La misión de Dios no depende de tu grandeza, no depende de tu presencia, depende de la debilidad con la que desactivamos todo orgullo y reconocemos la magnificencia de Dios y reconocemos que Dios es grande y soberano. ¿Sabes? Cuando reconocemos con humildad a Dios, reconocemos que necesitamos a Dios. Y Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Aparece entonces una segunda excusa.
Y aparece en el versículo 13, dice así: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Bueno, esto ya lo habíamos visto, pero aquí vemos cómo Moisés sabía que no bastaba con decir Dios me envió. Él necesitaba entender a quién representaba. Dios respondió con una declaración firme: yo soy el que soy. Este es un nombre que revela eternidad, autosuficiencia y la presencia de Dios que se mantiene. Dios no cambia, no falla, no abandona. No es un concepto teológico, es una realidad viva. Y al conocer el nombre, Moisés reconoció su carácter y entendió que Dios estaba con él. Pero esta era su segunda postura: Señor, y si voy, ¿con quién voy? ¿En nombre de quién voy? Esa se convierte en su segunda excusa. La primera es: no soy capaz, ¿quién soy yo? Ahora aparece Moisés diciendo: Señor, ¿y en nombre de quién voy? Pero mira lo que aparece en el capítulo 4, dice versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Si aconteciera que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Aquí ya aparece la tercera excusa: no me van a creer. Dios responde de manera inmediata con señales impactantes, porque le pide que ponga su mano bueno, le da la mano y también la vara. La mano pues en el pecho para señalar que había un milagro, ¿sí? Que la mano se convertía en lepra, pero una vara que también se convierte en serpiente. Luego, el Señor muestra que si esas dos señales no eran suficientes, pues aparecería una tercera: convertir el agua del río Nilo en sangre. Mira, Dios no te deja sin recursos cuando te llama. Y Dios no quiso dejar a Moisés solo, sin confianza. Moisés llevaba 40 años olvidado, 40 años sin ver la mano de Dios, 40 años quizás alejado de la presencia de Dios. No lo sabemos, pero podemos pensarlo. Quizás la certeza que tenía del poder de Dios no era la misma que ahora tenía cuando podía hablar directamente con Dios. Entonces Moisés tiene su tercera postura: no me van a creer. ¿Cómo voy a hablarles si no me van a creer? Mira, el Señor confirma el llamado con evidencias. No para presumir de que era Moisés, ni para respaldarlo, de que él era más poderoso o él tenía algún poder especial. Simplemente Dios le permite estas señales para darle la oportunidad a Moisés a confiar. Moisés necesitaba confiar y Dios estuvo dispuesto a ayudarlo, a darle certeza. Mira, tus excusas, nuestras excusas, no desactivan el poder de Dios, porque Dios espera transformar mi excusa en una evidencia, en un testimonio de que en algún momento no creímos, pero cuando no creímos, Dios se manifestó y nos dio certeza de su poder. Hay algo que tú no puedes dudar, y es que Dios da certeza a los hijos de Dios. Si algo te ha dado Dios a ti, es la certeza. Por eso cualquier decisión, cualquier plan, cualquier oportunidad que tengas de actuar en el nombre de Dios, pídele a Dios certeza y Dios te la va a dar. Mira, la cuarta excusa pues es la que aparece aquí en el libro de Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés aquí se sinceró porque se sentía torpe, se sentía lento, se sentía incapaz de comunicar con claridad el mensaje de Dios. Pero mira, hasta este punto, ¿cómo Moisés pone primero su incapacidad? ¿Quién soy yo? Después, Señor, ¿y quién? ¿A nombre de quién voy? Señor, ¿y yo qué voy a decir? Porque esa gente no me va a creer. Y ahora, Señor, yo no puedo hablar. Cada vez aparecía una excusa y esa limitación lo paralizaba. Pero mira, hay algo importante. Dios le recordó a Moisés que él es el creador de la lengua, del oído, de la vista y de la voz. Cuando Dios llama, también capacita. Aunque Moisés insistió en no ir, Dios se enojó. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Porque en la quinta oportunidad, Moisés reconoce algo, dice algo que a Dios le molestó. Mira, Dios no exige perfección, solo pide disponibilidad.
Recuerda eso, Dios espera que estemos disponibles para Él. Y hoy día la iglesia no ha atendido o ha aprendido esto, que cuando Dios dice algo debemos hacerlo a la prontitud más corta que podamos ir a hacer algo por Dios, debemos hacerlo. Y a veces hay personas, hermanos, hay cristianos o a veces líderes y todos nos involucramos allí, que sacamos tantas excusas que no son excusas, pero las convertimos en excusas para no ir. Mira, el Señor pone las palabras, el Señor nos guía para hablar. Si no sabes cómo, Él te enseña. Si tiemblas, Él te acompaña. Él no busca oradores perfectos, sino corazones que estén dispuestos a obedecer tan pronto Dios ordene, sin excusas. Mira, eso dice ahora lo que pasó. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibir y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Bueno, aquí ya la Biblia dice que se metieron en un terreno delicado porque Dios se molesta. Aquí Moisés deja de dar vueltas. Aquí Moisés ya dice, bueno, Señor, ¿sabes qué? Yo mejor no quiero ir. Yo mejor prefiero que mande a otro. Ya no es duda. Aquí ya no es excusa. Aquí ya es rechazo. Y Dios se enoja. Incluso en la ira, Dios responde con gracia porque aunque lo estaba rechazando, aunque al principio dijo, Señor, heme aquí, aquí estoy. Después, Señor, pero mire, es que el pueblo, mire que soy yo, mire que es la gente, mire que eres tú, y pone excusas. Dios aún así le envía a Aarón, a su propio hermano. Le dice, mira, va a ser tu compañero de misión. No vas a estar solo. Si sientes que vas a estar solo, aunque te estoy diciendo que voy a estar contigo, te voy a poner a alguien a tu lado. Voy a poner a tu propio hermano, a alguien de confianza, para que sientas que no estás solo. Este momento, hermanos, muestra que la paciencia de Dios tiene límites, pero también su misericordia nos ayuda. Porque aunque Moisés fue renuente, Dios no lo descartó. Dios pudo haber dicho, este no me sirve, este lo único que saca son excusas, es un miedoso. No, Dios le dijo, bueno, está bien, no vas a estar solo, pero vas a ir. Porque Dios le está diciendo en el versículo, dice, tú irás. Moisés no discute más después de esto. Después que nota el enojo de Dios, solo le queda aceptar la misión y le dice, Señor, mira, voy a pedir permiso a mi suegro. Y ya no hay discursos triunfales, solo hay una decisión firme, Señor, me voy a hacerte caso y voy a hacer lo que tú me digas. Dios no necesita personas perfectas, vuelvo y lo digo, sino personas disponibles. Tus inseguridades, tus temores no cancelan el llamado de Dios. Y aunque tus excusas le duelan a Dios, el propósito de Dios es firme, porque Dios quiere transformarte, formarte, equiparte y acompañarte para que hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Porque en el lugar que te encuentras, quizás el único que puede hacer la misión de Dios eres tú. No huyas del llamado de Dios. No saques excusas. No te indispongas. No te laceres diciendo yo no puedo, yo no soy capaz, yo no tengo. Nada de eso. Porque si Dios te llamó, Dios va a estar contigo en el proceso y te va a orientar a hacer lo que Él quiere. Haz la voluntad de Dios. Ponte en disponibilidad para Dios. Ponte en estado activo para Dios. Lo que Dios diga, cuando diga, como diga, y lo haré. Con esa disposición, Dios va a bendecir nuestra vida. Va a guiarnos a propósitos, a momentos y a cosas maravillosas que quizás como seres humanos no entendemos, pero que las vamos a ver por la gracia de Dios. La lección del jueves, la circuncisión. Bueno, esta lección nos deja una gran enseñanza, y es que a veces no son los grandes pecados, sino los detalles pequeños, aquellos que pasamos por alto, los que más estorban nuestro caminar con Dios. Esta historia me parece maravillosa, pero también a la vez extraña y cruda, porque nos recuerda que no hay misión divina sin obediencia personal radical. Mira lo que dice la lección en este día. Éxodo capítulo 4, versículo 18 al 20. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto.
tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Mira, Moisés obedece el llamado de Dios, se dispone a regresar a Egipto, toma a su familia, su vara y parte de todo lo que Dios le había dado. Pero hay una omisión, y es que su hijo no había sido circuncidado. Y esto no era un detalle pequeño, era un detalle importante. Era una señal del pacto con Dios. Y Moisés había pospuesto obedecer algo que sabía que debía hacer. Y aunque había aceptado la misión, todavía había un área de su vida sin rendirle culto a Dios. Y antes de usarlo Dios quiere transformarlo por completo. Por eso digo, no hay llamado sin santificación. No hay llamado sin una preparación. Yo debo disponerme a hacer lo que Dios quiere, pero debo hacerlo de la mejor forma. Ahora, lo que ignoras puede volverse después un obstáculo en tu vida. Y vamos a ver lo que pasó realmente. Versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Moisés debía ser un líder ejemplar. Debía ser un representante del Dios Santo. No podía hablar del pacto mientras quebrantaba una de esas señales fundamentales que Dios había dado a su pueblo. Y esta escena muestra que para Dios la obediencia es más importante que la habilidad. Y Dios prefiere un corazón obediente a un discurso que de pronto sea elocuente. No puedes liderar en nombre de Dios sin vivir bajo su autoridad, bajo su obediencia. Nosotros, como líderes, ya sea pastor o líder alguno de la iglesia o un anciano, no podemos vivir una vida doble o una vida de solo imposiciones a los demás, así como le pasaba a los fariseos. El Señor dice, ustedes ponen cargas tan pesadas que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Dios nos ayude, hermanos, a entender que si vamos a hacer algo por Dios, debemos hacerlo de la mejor forma y debemos hacerlo siempre de acuerdo a lo que Dios pide. No por ser líderes, no por ser libertadores como Moisés. Entonces Dios va a eximirnos de responsabilidades y de labores que debemos realizar. Mira lo que dice Patriarcas y Profetas. Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora como si fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. Falló en cumplir con la condición que podía dar a su hijo el derecho de recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante Faraón, Moisés iba a exponerse a un gran peligro. Su vida podía preservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían escudarlo. Qué impresionante esta cita y qué reveladora es. Séfora dice que cuando se da cuenta que Moisés, había faltado a este compromiso, este pacto con Dios, ella agarra el cuchillo y hace lo que Moisés debió haber hecho antes. Quizás no fue bonito, pero fue necesario. A veces alguien más, como tu esposa, tus padres, un amigo, el pastor, tiene que hacer lo que tú has pospuesto espiritualmente. Y eso nunca es cómodo. Cuando no tomas decisiones, otros es probable que cargan con las consecuencias. Por eso, esta mujer, Séfora, salva a Moisés. Aunque no era su deber principal, su acción revela el peligro de dejar vacíos en lo espiritual. Lo que tú no corriges puede terminar corrigiendo lo otro, pero puede traer también consecuencias, puede traer tensión innecesaria. Por eso debemos ser muy cuidadosos en la obediencia a Dios, buscando hacer lo que Dios quiere. El relato continúa y en el versículo 27 dice así: y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Bueno, ya aquí vemos a Moisés corregido. Moisés no fue descartado, fue restaurado por Dios, y Dios no canceló ese llamado que le había hecho. En Éxodo aparece aquí en esta sección que hemos visto cómo Moisés se encuentra ahora con Aarón, comparte el mensaje divino y el pueblo le cree. Pero su corazón transformado ahora puede liderar con autoridad espiritual.
cómo él encuentra soporte que ante la obediencia y ante el estar bien con Dios te llena de seguridad, de certeza de que Dios está contigo. ¿Cuántas veces hay cristianos que llevan esa vida de inseguridad en la vida cristiana y sienten que no están capaces de seguir en la vida cristiana por esas inseguridades o por esos pecados allí guardados o esos descuidos espirituales? Esta escena muestra que Dios, hermanos queridos, Dios no busca perfección. Dios busca simplemente disposición para ser corregido. Moisés no era perfecto, pero Moisés sí estaba dispuesto a ser corregido, dispuesto a ser transformado. El fuego de Dios no destruye, más bien lo que hace el fuego de Dios es purificarnos. Y a veces antes de hablar por Dios necesitamos ser pasados por el fuego. Las cicatrices que vivió Moisés, que tuvo Moisés, no lo detuvieron, lo legitimaron. Y Dios no termina contigo por caer. Dios termina contigo si no te dejas levantar. Por eso la Biblia dice, 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Dios no se enoja porque caemos. Dios en lo que se enoja es en ese deseo permanente de estar en el no puedo, el no quiero, el no soy capaz. La pregunta es muy seria y te la dirijo a ti que estás allí viendo este video. ¿Estás ignorando algo que sabes que Dios te ha pedido que abandones? ¿Has retrasado obedecer pensando que no es tan urgente? Hoy el Señor te está llamando a rendir todo a sus pies. No pospongas lo que debes hacer y lo que sabes que debes hacer, porque la obediencia no puede esperar. Dios espera obediencia ya. Dios quiere usarte ya, pero para usarte ya debes abandonar todo lo que te impide acercarte a Dios. Pero Dios quiere transformarte. Por eso hazlo hoy. Nada en tu vida es pequeño cuando se trata de obedecer a un Dios tan grande como el que tenemos. Por eso, con urgencia, acude a Dios y abandona todas esas cargas, todos esos malos hábitos y deja que Dios sea Dios en tu vida. La lección del viernes para estudiar y meditar. Mira, Moisés fue transformado por ese encuentro que parecía insignificante. Una zarza que ardía sin consumirse. Parece algo común, pero Dios interrumpió su rutina para cambiar ese destino. Y mira, aunque Moisés se sintió incapaz, lleno de excusas, de dudas, Dios no retrocedió en su llamado. Le respondió con paciencia, con poder, con promesas. Lo que parecía una debilidad personal se convirtió en el escenario ideal para que Dios mostrara su gloria a Moisés y también a nosotros. Si Moisés hubiera dicho no, probablemente su historia habría terminado como la de un pastor de ovejas por allí olvidado. Pero su obediencia lo convirtió en un profeta, en un libertador, en un líder espiritual. Su entrega abrió puertas que jamás habría imaginado. Y además la promesa de la vida eterna no es una promesa de una tierra prometida terrenal aquí en este mundo, sino es una tierra prometida en el cielo. Hoy quiero decirte que Dios también te llama. Puede que tengas miedo, que tengas excusas, pero el Señor promete estar contigo. Y el sí que le des al Señor puede reescribir tu historia. Y pasarás de ser ese pastor de ovejas, que aunque no es insignificante, pero quizás pasarás de tu condición a una condición mejor en la que Dios te va a liderar, en la que Dios te va a orientar, te va a ayudar. No huyas del llamado de Dios. Acepta a Dios, acepta su llamado aunque no entiendas. Ve aunque no sepas a dónde y persevera aunque el horizonte es de mares, de enemigos difíciles y de situaciones complejas. Hoy el Señor te llama también a ti, así como llamó a Moisés. Deja las excusas a un lado y deja que Dios sea Dios en tu vida. Hoy quiero invitarte para que concluyamos esta lección. Y quiero animarte para que en esta oportunidad coloquemos la frase de esta semana. La frase es muy sencilla y quiero que más que colocarla allí en los comentarios, sea una expresión de tu corazón para Dios. Hoy quiero invitarte a que le digas al Señor en los comentarios, hoy decido dejar las excusas y seguir a Dios. Vuelvo a repetirla. Hoy decido dejar las excusas y seguir a Dios. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para determinar siempre su camino, para obedecer siempre a Él. Que nos dé humildad para dejar las excusas a un lado y obedecer a Dios sabiendo que Él estará con nosotros. Quiero orar para finalizar y agradecerte por tu compañía en esta oportunidad, en este momento de la lección. Gracias porque usted le da me gusta, gracias porque yo sé que usted comenta, gracias porque ustedes nos dejan saber sus pedidos de oración y gracias porque también ustedes oran por este servidor. Gracias también porque comparten. Gracias porque yo sé que ustedes lo comparten en los grupos de WhatsApp, en Facebook y hacen que esto llegue a más personas. Así que Dios bendiga a cada uno de esos corazones que están dispuestos a apoyar este ministerio.
Vamos a orar para finalizar. Querido Padre, gracias por este estudio, gracias porque nos recuerdas que delante de ti no deben existir las excusas. Y aunque existan, Señor, hoy nos da certeza de que tú nos transformas, nos quitas las excusas porque nos das promesas, nos das evidencias y señales que nos recuerdan que tú eres el Dios que todo lo puede. Hoy, Señor, ayúdanos a recordar el llamado que nos has hecho de salvación, pero ese llamado también de salvar a otros. Y llévanos a los lugares donde tú quieres que vayamos, con la certeza de tu Espíritu, para que al hablar no seamos nosotros, sino sea tu poder obrando por medio nuestro. Te pedimos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano, que Dios le bendiga. Un feliz día, una feliz noche o en el momento que usted se encuentre. Que Dios le guarde. Y recuerda, como siempre te digo, con Jesús todo, absolutamente todo es mejor. Que Dios te guarde. Nos vemos en una siguiente lección con la ayuda de Dios.